digamos, la hiponatremia y los síndromes hiper e hipomolares. Así que, ¿cuántos de ustedes piensan que no es llevadero venir hoy a las 8 de la mañana? 2. Todo el resto está conforme, así que hay 2 que están malos acá. Bueno, póngale onda por lo menos. Vamos a pasar rápido. Bueno, esto es cuando uno mira habitualmente, solemos nosotros por ahí, entramos al hospital, buen día, mira, tengo esto acá para que me den una interpretación y nos traen un ácido base, ¿sí? Nos traen un resultado de un laboratorio. ¿Y qué tiene acá? ¿Qué sé yo lo que tiene? Por ahí puedo tener idea de lo que tiene, por ahí no, pero fundamentalmente lo que tenemos que tratar de acostumbrarnos es a ver los pacientes, no papelitos, digamos, porque si no, decir lo que tiene desde el punto de vista de los números, por ahí no es complicado. No suele ser complejo porque uno conoce el valor del normal del pH, el valor del bicarbonato, el valor del ácido y ya puedo decir rápidamente la interpretación. No, pero tomar una conducta en base a la interpretación de un papel sin conocer nada del paciente es muy, digamos, existe mucha probabilidad de cometer errores. Entonces siempre que le entregue lo mismo con cualquier estudio complementario, un electrocardiograma, una tomografía. Recién viene, yo demoré porque estaba en el hospital, tenía 3 pacientes en la terapia, yo ayer ya llamé, ya sabía lo que pasaba con los pacientes, me fui hoy a las 7:30, estaba haciendo todo. ¿Y quién viene? No saben quién viene. El médico de guardia de una tomografía. Me dijeron que estaba todo bien esta tomografía y mirá lo que tiene. ¿Qué puede tener una tomografía que me traen de una urgencia de alguien que estaba tomando vodka, caña, de todo arriba en la tribuna de la cancha y se cayó? Porque a veces estaba en coma. Me dijeron que estaba bien y mirá lo que tiene. Tenía un chichón así, se pasó una zona muy grande. Desde el punto de vista de mirar la imagen, tiene un cefalohematoma. Tiene sangre en el seno maxilar y nada más. Pero, ¿y eso qué dice? ¿Qué conducta voy a tomar yo con eso? Entonces le digo, pero ¿y cómo está el paciente? Y mira, doctor, cuando llegó estaba en coma. Sí, pero cuando llegó, digo, hace 5 días estaba en coma, de hecho, hace 5 días y ahora está bien, tiene que irse a la casa. Pero si, no sé. Bueno, ahí, yo me voy con la tomografía, ¿qué hacer? Agarra al paciente, venimos a revisarle. Porque ayer no respondía a orden, tenía un pedalín infernal, se cayó de cabeza y estaba. Entonces ahora estaba lúcido, no tenía foco neurológico, con esa tomografía que le hicieron 40, porque encima estaba en la cancha de fútbol, o sea que con la camilla no la cruzaron corriendo a los 10 minutos o antes. Estaba en la guardia del hospital y a la media hora o antes de la hora le hicieron la tomografía. Claro, si el paciente hoy seguía en coma, después de 12 horas sigue en coma, tiene focalización neurológica, tiene otorraquia o rinorraquia o lo que sea, es otro paciente. Tiene focalización o convulsiones. Estaba lúcido, despierto, no tenía foco neurológico, no tenía foco pupilar ubicado, no se acordaba lo que le pasó, que se acordaba, ni se acordaba de 2 días antes que estaba, ¿no? Entonces, le digo, mira, ¿y le hacemos otra toma hoy? No, otra toma hoy no. ¿Pero por qué no? Porque no. Ahora tenemos que esperarle por lo menos 48 horas. Si hay algún cambio clínico, es decir, si convulsiona, si comienza con otorraquia, fiebre, si focaliza, deteriora el sensorio, ahí sí tenemos que hacerlo, porque ahí sí se transforma en urgencia. Si no, hay que esperarle por lo menos 24 horas o 48 horas, hacerle otra tomografía y si sigue igual,
se le manda a la casa con los cuidados. Desde ya, que si tiene otorraquia o rinorraquia, hay que proteger contra la meningitis. Pero ya está. Ahora, ¿qué hago yo con un estudio? Lo único que hago yo con un papelito. No analizo papelitos, analizo pacientes. El resultado de este paciente era la tomografía. Pero ahí me dijeron que estaba bien. Mira, esto tiene tal cosa, tal otra. El paciente es el que tiene que estar de una manera u otra, no el estudio. Y no nos acostumbramos a eso. Bueno, seguimos. Bueno, esto es lo mismo que habíamos hablado el otro día, la importancia de tener la concentración de hidrogenóneo de forma normal y adecuada por el normal funcionamiento de los sistemas enzimáticos, las indicaciones de la solicitud de ácido base, los valores normales que la PCO2 de 35-45, la PaO2 bueno, más de 85, la conocemos, el bicarbonato de 26 a 22 y 24 más o menos 2, la saturación de oxígeno de más del 95%. Son valores normales, ¿no? Bueno, los mecanismos que mantienen la concentración de hidrogeniones, ¿no? Son los buffers pulmonares y renales y los buffers bioquímicos, digamos, fundamentalmente, ¿no? Los intracelulares, los pulmonares controlan la concentración de CO2, bueno, y los riñones la del bicarbonato. Bueno, fundamentalmente habíamos hablado de que tenemos dos grandes grupos de alteraciones del metabolismo, ¿no? Y nuestro sistema buffer, que es el del bicarbonato ácido carbónico con pH normal de 740 más o menos 0,05, ¿no? Valores arterial de 745. También habíamos hablado que para la interpretación de las alteraciones ácido básicas, además de conocer el paciente, siempre se debe hacer el análisis de sangre arterial. Bueno, habíamos hablado de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, pH igual a pK más el logaritmo de la base sobre la concentración de ácido, sería el bicarbonato sobre el ácido carbónico, que la relación es 20:1. También habíamos hablado de eso. ¿Cuáles son los tipos de alteraciones de ácido básica? También hablamos de acidosis y alcalosis, ¿no? pH por arriba de 7,30, las acidosis por debajo de 7,35 y las alcalosis por encima de 7,45, bueno, pueden ser respiratorias, metabólicas o mixtas. Bueno, las acidosis respiratorias, hay una extracción deficiente del ácido 2, creo que de esto habíamos hablado, ¿no? Sí. Bueno, esto vamos a pasar rápido. En GAP nosotros quedamos. ¿Eh? En GAP quedamos. En GAP quedamos, bueno, esto habíamos pasado, bueno, esto es para fundamentalmente, fíjense qué es lo que pasa en la acidosis respiratoria, ¿no? El aumento de la excreción de CO2, perdón, la disminución de la excreción del dióxido de carbono, habitualmente suele coexistir con la disminución de la PO2, es decir, con cierto trastorno en la PO2 también, ¿no? Bueno, la relación cuando disminuye la concentración de PO2, la excreción, digamos, de PO2, ¿no? Disminuye la excreción de PO2 y cambia la relación, ¿no? Esto vendría a ser la compensación de la parte renal. Las alcalosis, también habíamos hablado de la alcalosis respiratoria, de vuelta con una relación cambiada. Y habíamos quedado por acá, parece. Bueno, acá. Esto es lo mismo, dicho de otra forma, no ha puesto de otra forma, ¿no? Cómo está el pH, la alcalemia, digamos, y las acidemias, y cuáles son las alteraciones primarias. Esto es lo que habíamos visto los otros días, los límites de las compensaciones, y habíamos quedado acá. Más adelante. Acidosis metabólica, habíamos hablado de la acidosis metabólica. No,
No. Bueno, ahí está, entonces comenzamos por acá, ¿no? Bueno, acá comienza entonces, acidosis metabólica es un disturbio ácido-base que se caracteriza por una disminución del bicarbonato plasmático, disminución del pH arterial, siempre hablamos del pH arterial, hiperventilación compensatoria y disminución del ácido 2. Eso forma parte, todo es el cuadro de acidosis metabólica, no solo la disminución del pH. Incluimos esto, ya habíamos conversado, porque si no hay la disminución de la PCO2 es porque existe un trastorno respiratorio agregado. Esto es el concepto básico que tenemos que tener, ¿no? La respuesta a la sobrecarga de ácido, bueno, hay una amortiguación extracelular, una amortiguación intracelular y ósea, compensación respiratoria y excreción renal de la sobrecarga de hidrogeniones. Esto es lo que tiene que ocurrir para que comiencen las compensaciones en forma crónica fundamentalmente. La acidosis metabólica dentro de eso, las causas, ¿no? Producción de ácido en exceso, pérdida de bicarbonato y disminución de la excreción. Habitualmente ustedes van a leer en alguna bibliografía en que la acidosis metabólica, las causas son producción de ácido y pérdida de bicarbonato, ¿no? En los libros de nefrología incluyen la disminución de la excreción o alguna alteración de la disminución de la excreción, sobre todo cuando se habla de insuficiencia renal crónica, porque tiene 2 o 3 etapas el fallo renal crónico, ¿no? 2 o 3 etapas que producen, digamos, además de la clasificación clínica que ustedes ya conocen de fallo renal crónico de acuerdo al CLIEN de creatinina, también de acuerdo a qué tiempo evolutivo nosotros le encontramos, es el trastorno ácido básico que se puede tener, ¿no? Es decir, por ahí en las etapas iniciales puede tener alcalosis metabólica, en etapas tardías acidosis metabólica, ¿no? De acuerdo a cómo está el metabolismo basal, la producción de ácido hace que en alguien que tenga eliminación disminuida, por supuesto, incremente. Entonces, producción de ácido en exceso, pérdida de bicarbonato y, bueno, la pérdida de bicarbonato relacionada habitualmente con la acidosis tubular renal en algunos casos. Y las causas, producción de ácido en exceso, de la capacidad del riñón para excretar y regenerar bicarbonato, esto puede ser una de las formas, digamos, de la manifestación clínica de la insuficiencia renal crónica. ¿No? Pérdida de bicarbonato del líquido extracelular a través del riñón, ¿no? O del tracto gastrointestinal. Ahí hablábamos a través del riñón, las ATR, la acidosis tubular renal, y a través del tracto gastrointestinal, bueno, de acuerdo a la situación clínica y al momento evolutivo de circunstancias en las cuales pacientes internados en los postoperatorios con sonda nasogástrica, por ejemplo, la diarrea, por ejemplo, ¿no? Disminución de la capacidad del riñón enfermo para excretar el ácido y o regenerar bicarbonato. Bueno, para excretar el ácido y o regenerar bicarbonato, estamos hablando de la insuficiencia renal. ¿Cuáles son las causas, las consecuencias, digamos, de una acidemia o de una acidosis? Bueno, alteraciones cardiopulmonares, alteración de la contractilidad cardíaca, produce disminución de la contractilidad miocárdica, es decir, por lo tanto va a tener en algún momento evolutivo de acuerdo al valor del pH, y después en esto vamos a tener presente al momento de definir la conducta, o sea, el tratamiento con sustancias alcalinas, es decir, de acuerdo al valor del pH es lo que nosotros definimos cuando y por qué definimos el tratamiento, es decir, alteración de la contractilidad puede producir, bueno, inicialmente puede producir taquicardia, la taquicardia por trastorno de contractilidad y relacionado con la dilatación arterial, ¿no? Y la venoconstricción. Digamos, esto van a empeorar los signos de fallo miocárdico, incrementa la resistencia vascular de vuelta con un fallo miocárdico, empeora todavía más lo que puede llegar a pasar desde el punto de vista de la manifestación hemodinámica,
y comienza, fíjense ustedes, a disminuir el gasto cardíaco, la presión arterial, los flujos orgánicos, sistémicos, flujo renal, por ejemplo, el flujo hepático, y esto puede ocasionarnos y generarnos disfunciones orgánicas, ¿no? Que esto es una de las alteraciones que hay que tener presente en los pacientes que tienen alteraciones hemodinámicas, ¿no? Y ahora vamos a ver en algún punto las alteraciones hemodinámicas que de por sí producen. Tengo frío, ¿por qué tengo tanto frío? ¿Hace frío? Yo nomás tengo frío. Y encima acá estaba prendido el aire. Bueno, entonces, en las alteraciones hemodinámicas o en las alteraciones con hipoxia tisular, aparecen alteraciones ácido-básicas que pueden empeorar estos cuadros. Y fundamentalmente, en las personas o en los pacientes que tienen shock o compromiso sistémico de cualquier sistema, en los pacientes sépticos. Acuérdense ustedes que desde el punto de vista fisiopatológico, la sepsis es una alteración sistémica inapropiada y una respuesta hacia una infección que está en algún lugar, y muy pocas veces tiene relación con la idea que por ahí está en alguna bibliografía antigua, que hablan de la infección generalizada, ¿no? Es decir, reducción del gasto cardíaco, la tensión arterial, el flujo plasmático, flujo renal y hepático, y esto puede desencadenar a su vez disfunción renal y disfunción hepática. Disminución de la respuesta a las catecolaminas. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo al valor de pH, es decir, muchas veces nosotros, paciente que tiene 7,05 de pH, le ponemos adrenalina, ¿no? La dosis de adrenalina para eso tiene que ser el doble o el triple, y en líneas generales se sugiere lo mismo que en pacientes con acidosis metabólica que están con alteración hemodinámica, en shock, y tiene un pH 7,15, le ponemos norepinefrina, noradrenalina, dopamina. ¿Qué va a pasar? La respuesta que nosotros esperamos, y no responde. ¿Te fijaste el pH? No. Miramos 7,02 pH. ¿Listo? Vamos a corregir el pH, vemos cómo se corrige, y después le ponemos o le medicamos con catecolamina o con inotrópico. Bueno, y la respuesta dirigimos desde el punto de vista respiratorio en la acidosis metabólica, la hiperventilación. Bueno, ¿para qué nos sirve? Ya habíamos hablado de para qué nos sirve el diatonol, el anión GAP, digamos, ¿no? Para dividir en dos grandes grupos de acidosis metabólica, ¿no? Y tenemos con diatonol, con anión GAP aumentado, es cuando hay aumento de la producción de ácido, fundamentalmente, ¿no? De ácidos orgánicos que no se miden, ¿no? Es decir, aumento del anión GAP cuando se producen más ácidos que no se miden. ¿Y quiénes son los más ácidos que no se miden? ¿No? Aumento de producción de ácido. O disminución en la excreción de ácidos orgánicos. Bueno, la disminución de la excreción de ácidos orgánicos ocurre en las insuficiencias renales, agudas o crónicas. ¿Y qué ácidos no se miden? ¿Qué sé yo? El ácido acetilsalicílico no se mide. El ácido láctico, pocas veces pedimos lactacidemia, además, el lactato, por ahí lo que se mide no es el ácido, ¿no? ¿Qué otro ácido podemos no medir o no medimos nosotros? A ver, las intoxicaciones con etilenglicol, con metanol. ¿Con el ácido salicílico? Cuenta, dijimos el ácido acetilsalicílico, ¿no? Los cetoácidos. Los cetoácidos. Y otros, exactamente, ahí está, ese me estaba olvidando, ¿ves? Los cetoácidos, ¿no? O sea, ¿qué cetoácidos conocen ustedes? ¿Y cuál sería la enfermedad que vamos a ver? Una acidosis metabólica con anión GAP aumentado. Una de las, ¿cómo que se llama? Claro, una de las descompensaciones diabéticas, la cetoacidosis diabética. Esa es.
Bueno, ese es uno. Después tenemos con el anion gap normal y cloro aumentado las pérdidas de bicarbonato. Bueno, esto es lo del anion gap, allá tratando de mostrar lo que es normal, los que no se miden son de 0 a 10, ¿no? Y qué pasa cuando aumenta un ácido que no se mide, y el ácido que no se mide son los que nosotros acabamos de decir. Bueno, entonces, yo tenía una clase larga y aburrida, ahora voy a dar una clase corta y aburrida, pero ahora lo voy a nombrar, nada más no porque por ahí hablábamos de cada una de estas alteraciones, pero cada una de estas alteraciones forma parte de lo que ustedes ya deben saber, así que no me voy a detener en esto. ¿Sí? Entonces, la acidosis metabólica con anion gap aumentado y cloro normal aumenta la producción de ácidos orgánicos, ¿no? Cetoacidosis diabética, cetoacidosis alcohólica, cetoacidosis por ayuno prolongado, es una de las complicaciones a veces de los pacientes internados, las acidosis lácticas, ¿no? Y la intoxicación con salicilato, metanol, etilenglicol y paraldehído, que también de todas estas cosas ustedes conocen los cuadros clínicos y deberían conocer los criterios de diagnóstico. Bueno, la clase larga hablaba de cada uno de estos, no vamos a hablar, ¿no? Pero vamos a nombrar sí para que tengan bien presente. Y después vamos a detenernos, tal vez en algunos, en el manejo de la cetoacidosis diabética, en algunos conceptos de valores de pH que tenemos que tener presente para corregir o no con bicarbonato, y después los otros son más o menos iguales con la indicación de hemodiálisis, fundamentalmente en algunas intoxicaciones, por ejemplo la de metanol, etilenglicol o de salicilato. Y bueno, la disminución de la excreción de ácido orgánico en insuficiencia renal aguda o insuficiencia renal crónica, lo habíamos cerrado, y los que tienen anion gap normal con cloro aumentado, las pérdidas digestivas, la diarrea, malabsorción, drenaje intestinales, pérdidas digestivas y pérdidas renales. Con anion gap normal y cloro aumentado, las pérdidas renales son acidosis tubular renal tipo 2, ¿no? Que vendría a ser en el tubulo contorneado proximal, inhibidores de la anhidrasa carbónica, diuréticos fundamentalmente, ¿no? Alteración de la electrona distal, bueno, falta de regeneración de bicarbonato de acidosis tipo 1, acidosis tubular renal, cualquiera de las dos producen lo mismo. Y después tenemos la administración de ácido en algunas circunstancias. Dije que nos íbamos a hablar de cada uno, es decir, de acidosis metabólica, cetoacidosis, porque tratamiento. Esto vamos a decir algunas cositas para tener en cuenta, ¿no? La terapéutica de la acidosis metabólica debe estar dirigida fundamentalmente a tratar la causa productora, es decir, el paciente está en shock, si están hipoxémicos, digamos, shock, cualquiera de los shocks produce una acidosis láctica. La hipoxia tisular con hipoxia, otro tipo de acidosis láctica, ¿no? Incluyendo, bueno, en algunos casos, las medidas adicionales de soporte de bicarbonato. Vamos a ver cuáles son los casos, tal vez en casi todas ellas, con determinados valores de pH y bicarbonato plasmático, tengamos que sustituirlo, ¿no? Y vamos a ver cómo hacemos para la sustitución, ¿no? En la acidosis láctica tipo A, el objetivo terapéutico es la estadificación hemodinámica, bueno, para optimizar la disponibilidad de oxígeno. Ya, digamos, cuando hablamos de shock, hablamos de las alteraciones hemodinámicas generalmente, es decir, la presión, el volumen, la causa cuando es sepsis, cuando es cardiogénico, y por ahí a veces nos olvidamos de que también, que en realidad lo sabemos, porque desde el punto de vista conceptual, el concepto de shock es el trastorno de perfusión con trastornos en la disponibilidad de oxígeno, y por ahí nos olvidamos de que cuando hay una disponibilidad de oxígeno baja cambian los metabolismos, y al cambiar los metabolismos cambian
y va a producir alguna sustancia que no son normales. Bueno, algunos producen acidemia, ¿no? Bueno, en la adición a la afectación cardiorrespiratoria, bueno, es necesario tratar la causa de la base de acidosis láctica, ¿no? Esta terapéutica puede involucionar la administración, incluir la administración de antibióticos, antibióticos adecuados, drenaje, eso, los pacientes sépticos, ¿no? Y digamos que estamos hablando de las generalidades del manejo de cada uno de las clases de acidemia, ¿no? Cuando decimos tenemos que manejar una acidosis metabólica en un paciente con cetoacidosis diabética, ¿sí? O cómo se trata la acidosis metabólica en pacientes con shock séptico. Bueno, la reanimación hídrica, fundamental, el buen tratamiento antibiótico, empírico o dirigido por cultivo. Tenemos que drenar cuando hay cuando tenemos un absceso o una colección que se puede identificar. Reanimación, antibiótico, drenaje y a partir de ahí control metabólico y ver la evolución de nuestro tratamiento. De acuerdo a los valores de pH y de acuerdo al valor de bicarbonato es la sustitución. ¿No? Lo mismo en paro cardíaco, lo mismo en la acidosis metabólica con la cetoacidosis diabética, ¿no? Esto es todo forma parte de lo mismo. Bueno, en algunas circunstancias recientemente se ha reevaluado, digamos, la utilidad del bicarbonato de sodio como agente base en el tratamiento de la acidemia. Bueno, fundamentalmente, fíjense ustedes, los efectos adversos, hay que evaluar bien desde el punto de vista clínico qué efecto adverso y qué alteración hemodinámica tiene, ¿no? Entonces vemos que el beneficio potencial del suplido reside en la mejoría de los efectos de la acidosis sobre el aparato cardiovascular. Es decir, tenemos que buscar, desde el punto de vista clínico, tenemos que buscar la alteración cardíaca y hemodinámica. Si el paciente tiene alteración cardíaca, es decir, tenemos algún elemento clínico que nos dice que hay un trastorno de contractilidad miocárdica y que la causa es el valor de pH, sin duda que tenemos que pensar. ¿Está? La acidosis severa puede terminar con una disminución de la contractilidad cardíaca, con disminución de volumen minuto cardíaco, ¿no? Vasoconstricción, ya hablamos de esto. Estos efectos adversos generalmente aparecen cuando el pH disminuye por debajo de 7,10 a 7,20. Bueno, 7,10 en la cetoacidosis diabética y por debajo de 7,20 en las otras causas de acidemia. Entonces, ahí ya tenemos que tener idea de que el paciente con cetoacidosis diabética por debajo de 7,10 no tendría indicación de corrección con bicarbonato, de corrección del pH con bicarbonato. Y en otras circunstancias de acidemia, como por ejemplo en la sepsis, por ejemplo en la insuficiencia renal, por ejemplo en las intoxicaciones digamos, con los alcoholes distintos al etanol, en esos casos con pH de 7,15 y alteraciones hemodinámicas tendrían indicación con bicarbonato. Es decir, los valores de pH son en la cetoacidosis diabética por debajo de 7,10 y en las acidemias por otras causas por debajo de 7,20. Siempre que tengan alteraciones hemodinámicas o algún signo de insuficiencia cardíaca. Es decir, lo que buscamos fundamentalmente es el efecto de la acidemia para definir el tratamiento con corrección. Pero acuérdense que en todas las circunstancias ya estamos tratando la acidosis. ¿Cómo estamos tratando la acidosis? Tratando las causas. ¿No? ¿Quedó claro hasta ahí? Bueno, el criterio prevalente solo se deberá hacer un tratamiento sintomático, es decir, cuando el pH es inferior a 7,10 o cuando después del tratamiento etiológico adecuado persiste el signo de síntomas, ¿no? Que se puede atribuir a la acidemia.
Bueno, en esos casos se utiliza como sustancia base el bicarbonato de sodio, ¿no? Y acá el déficit de base se pretende corregir, bueno, que se pretende corregir es el del espacio extracelular. ¿Qué significa eso? Que fundamentalmente hablamos del 50% y encima del agua, o sea que corregimos lo de los líquidos, digamos, extracorporales. Una de las fórmulas que se utiliza es el déficit del bicarbonato que se estima que tenemos que corregir o que hay que pasar. Esta es una fórmula fácil, el exceso de base por 0,3 por peso corporal. Esta es una de las formulitas que es casi todos conocen por ahí, ¿no? La indicación de la terapia, la terapia con bicarbonato debe ser reservada para pacientes con acidosis metabólica severa, ¿no? Caracterizada por inestabilidad hemodinámica, pH por debajo de 7,10 o bicarbonato por debajo de 10 miliequivalentes. Ya dijimos en qué circunstancias buscamos pH por debajo de 7,20. No, el objetivo no es normalizar el bicarbonato, sino mejorar la función del sistema nervioso central y el trastorno metabólico. Bueno, la dosis de bicarbonato debe ser calculada para incrementar hasta 15 miliequivalentes de litro o el pH por arriba de 7,15, es decir, ¿qué es lo que no buscamos nosotros? Llevar al bicarbonato normal ni a un pH normal, sino que el objetivo es bicarbonato por arriba de 15 o el pH por arriba de 7,15 o hasta 7,15. Y ahora vamos a ver la formulita. A ver, no, está acá, sí, cálculo del déficit de bicarbonato, esta es la otra formulita, ¿no? Es el déficit de bicarbonato es igual al bicarbonato deseado, que es 15, ¿no? Menos el bicarbonato actual, el medido, que sería, vamos a suponer 10, ¿no? U 8, ¿no? 15 menos 8, 7, por 0,5 por peso corporal. Yo siempre digo 0,5 porque siempre me acuerdo de 0,5, ¿no? En realidad puede ser 0,5 o 0,6, de acuerdo si hombre o mujer. Si dice 0,5 no pasa nada. Porque en realidad esto no es exacto, no es matemática exacta, ¿no? Porque en realidad 0,6 es porque el 60% es agua y el 50% es agua, ¿no? Hombre o mujer. ¿Queda claro? Entonces el bicarbonato medido, bicarbonato deseado, cuál es el déficit o lo que se debería pasar es el bicarbonato que nosotros queremos llevarle, objetivo 15, bicarbonato deseado menos bicarbonato medido por 0,6 por peso corporal. Entonces, una persona de 70 kilos que tenga un bicarbonato de 6, bicarbonato deseado 15, menos 6, 9. De 70 kilos, 0,5 por 70 es 35. 35 por 9, ¿cuánto es? ¿Salen el cuento? Pues debe ser 35 por 2, 326 para comer. ¿Cuánto es? 315. ¿Cuánto? 315. 315, ahí está. Entonces, el bicarbonato, el déficit de bicarbonato es 315. El 30%, fíjense, eso es lo máximo que tenemos que pasarle para llevarle al bicarbonato objetivo. Dijimos que los objetivos nunca es llegar al bicarbonato normal ni al pH normal, sino a un valor de bicarbonato o de pH que mantenga o que recupere el trastorno hemodinámico o del sistema nervioso. ¿Quedó claro hasta ahí? Digamos, eso es lo más importante. Después la formulita, todo eso. Bueno, se corrige, bueno, otras después ya habíamos visto esta. Bueno, dijimos, bueno, ese 300, ¿cómo pasamos ese 300 miliequivalentes que habíamos calculado, los 315 miliequivalentes? ¿No? El 30%, o sea, 100 miliequivalentes se puede pasar en 25 o 30 minutos. Siempre, todo el resto del tratamiento continúa. Ya sabemos el pH y el valor de bicarbonato antes de comenzar, después de haber pasado
el primer bolo de 100 mil equivalentes de bicarbonato puede ser diluido en dextrosa o conducción fisiológica, se pasa de 20 minutos a 45 minutos, una hora, se vuelve a hacer un control ácido básico después. 25 o 30 minutos después del primer 30%, se vuelve a hacer un control. Si logramos el objetivo, que puede ser que hayamos logrado con esa cantidad, o mejorado desde el punto de vista hemodinámico, el resto se deja y no se pasa. Si no, se vuelve a pasar el otro 30%, es decir, se pasa 100, después se vuelve a pasar 100 más. Es decir, el objetivo no es pasarlo en 15, 20 minutos, una hora, sino que en alrededor de 24 horas es el tiempo que tenemos para reanimar al paciente que tiene ese trastorno acidoso. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ya vimos cuáles son las complicaciones del tratamiento con bicarbonato. Bueno, hipocalemia, hipernatremia, bicarbonato de sodio, sobrecarga de volumen, siempre que haya aumento del sodio puede haber una sobrecarga de volumen, alteraciones de la conciencia y convulsiones. La acidosis metabólica con anión GAP normal, algunas palabritas nada más, no vamos a hablar mucho, ¿no? Fundamentalmente vamos a hablar de la acidosis tubular renal rápido para que tengan idea, ¿no? Simplemente todo el resto lo vamos a desarrollar, ¿no? Son las acidemias, ¿no? La acidosis con alteraciones de los electrolitos debido a una falla en la excreción de protones tipo 1, en la reabsorción de bicarbonato tipo 2, ¿no? O sea que la tipo 1, ¿cuál sería? ¿La proximal o la distal? La distal, la tipo 1. Es decir, porque se reabsorbe el bicarbonato, el tubo proximal se reabsorbe el 85% del bicarbonato, ¿no? O sea que si hay trastorno en la absorción del bicarbonato, es la proximal, la tipo 2, tipo 1 la distal, ¿no? Y después tenemos las otras alteraciones en las cuales hay algunas alteraciones en la aldosterona, ¿no? Que son otras acidez, algunos les llaman tipo 3, tipo 4, perdón, y después tenemos las tipo 3 que son extremadamente raras y eso no vamos a hacer. Y ahora vamos a hablar de las alcalosis metabólicas. Bueno, el concepto desde el punto de vista bioquímico es exactamente igual. Incluimos, como siempre, el trastorno clínico, es decir, el disturbio se va a ser caracterizado por incremento del pH, primariamente debido a un aumento en la concentración plasmática de bicarbonato, aumento de la concentración plasmática de bicarbonato, es decir, aumenta el bicarbonato, porque inicialmente hay un descenso de la concentración de hidrogeniones, ¿no? Aumento de la concentración de bicarbonato con un pH de por arriba de 7,45, y bueno, el exceso de base está por arriba de 4. ¿Qué me falta poner acá? En esta alcalosis metabólica, bicarbonato por arriba de 28, pH por arriba de 7,45, exceso de base. ¿Y qué es lo que falta que forma parte de la alteración primaria? Que me acabo de dar cuenta. El aumento de la PC2. Bueno, para que se desarrolle alcalosis metabólica, ¿no? Se deben dar dos condiciones: aumento del bicarbonato plasmático y alteración en la capacidad de excreción del bicarbonato. Siempre que haya aumento del bicarbonato, el riñón normalmente elimina el bicarbonato que está aumentado. Cuando el riñón no elimina, y ahora vamos a mirar cuando el riñón no elimina, es decir, el mecanismo que aumenta el bicarbonato es el que genera la alcalosis metabólica, ¿no? Y el que mantiene la alcalosis metabólica es otro mecanismo, y ahora vamos a ver los mecanismos perpetuadores: la hipovolemia, la hipocloremia, la hipocalemia, ¿no? Y el hiperaldosteronismo.
Bueno, la situación que genera el aumento del bicarbonato, las pérdidas de hidrogeniones, las ganancias del bicarbonato y bueno, el aumento del bicarbonato por alcalosis por concentración. Es decir, siempre que hay hipovolemia, cuando hay hipovolemia con alguna producción de bicarbonato, con un aumento y más aún produce la hipovolemia un trastorno en la eliminación del bicarbonato. Bueno, la alcalosis metabólica, las pérdidas de hidrogeniones, causa digestiva, vómitos, sonda nasogástrica, las estenosis gastroduodenal, bueno, hay una clororrea congénita y un adenoma velloso. Estos pueden ser las pérdidas de hidrogeniones de causas digestivas. De causas renales, el hiperaldosteronismo primario o hiperaldosteronismo primario, el hipermineralocortisolismo, la hipocalemia diurético, alcalosis poshipercárnica, que esto es la alcalosis poshipercárnica, lo que suele ocurrir en los pacientes con EPOC severo, que nosotros o que tiene EPOC y acidosis metabólica, que suele ocurrir, se corrige no con mucha cantidad de bicarbonato, con 15, 20, 50 miliequivalentes de bicarbonato, e inmediatamente después se coloca asistencia respiratoria mecánica. Entonces disminuimos la PCO2 y queda con una hiperbicarbonatemia. Eso se llama alcalosis metabólica, ¿no? Bueno, la ganancia de CO2 también, del bicarbonato, también puede producir alcalemia, por ejemplo en las transfusiones, o por bicarbonato de sodio. La alcalosis metabólica por contracción, cuando utilizamos diuréticos, es una de las causas que se ven muy frecuentemente, la pirosis quística, y la pérdida gástrica pueden desencadenar. Acuérdense ustedes entonces, los trastornos digestivos, la pérdida digestiva pueden dar acidosis metabólica o alcalosis metabólica, de acuerdo a qué es lo que más se pierde. Si se pierde contenido del duodeno, por ejemplo, pancreático, se pierde todas sustancias alcalinas, entonces ¿qué va a producir? Acidez. Si se pierde mucho lo gástrico, va a producir al revés. Bueno, la alcalosis metabólica, habitualmente, para el manejo de la alcalosis metabólica, nosotros buscamos el cloro urinario. Para definir, ¿qué es lo que definimos con el cloro urinario? Si tiene o no tiene, ¿cómo definimos el tratamiento? Cuando tiene cloro urinario por debajo de 15, se llama la alcalosis metabólica cloro sensible, y las generalmente son por pérdida digestiva, diuréticos, poshipercamia y dieta pobre en cloro. ¿Cuál sería el manejo de estos pacientes habitualmente? Mejorar la hidratación, ¿no? Mejorar la hidratación. Las alcalosis metabólicas que tienen un cloro por arriba de 40 son no clorosensibles, ¿no? Y acá tenemos los estados edematosos. ¿Qué estado edematoso conocemos nosotros que pueden alcalosis metabólica? El síndrome hepatorrenal, el síndrome, la hipertensión portal fundamentalmente, el hepatorrenal ya puede tener otra cosa, ¿no? Pero los que tienen hipertensión portal, los síndromes nefróticos, también puede dar lo mismo, ¿no? Y la hipocalemia. Los estados edematosos pueden tener, sobre todo el que tiene hipertensión portal, una alcalosis metabólica. Y son cloro resistentes, ¿no? Fundamentalmente la que tienen cloro por arriba de 40. Bueno, desde el punto de vista clínico, la alcalosis metabólica tiene, fíjense ustedes, desde el punto de vista neurológico, disfunción del sistema nervioso central. Acuérdense ustedes que todas las alteraciones de ácido básica que producen alcalemia disminuyen
la liberación del oxígeno de la hemoglobina, o sea que desvía la curva de oxígeno-hemoglobina hacia la izquierda, le hace más sensible la hemoglobina al oxígeno, entonces disminuye menos. ¿No? Entonces puede producir disfunción del sistema central, ocurre frecuentemente con alcalemia severa, donde puede haber somnolencia, confusión, coma, ¿no? Alteración de la conducta apropiada, desorientación temporal parcial, también hay manifestaciones relacionadas con la hipovolemia, contracción de volumen y la hipoxia. La alcalemia puede disminuir el calcio ionizado, bueno, pudiendo llegar a la tetania en algunas circunstancias. Siempre que hay cuando hay alcalemia, siempre disminuye el calcio, lo mismo que el potasio, ¿no? Puede producir, bueno, el trastorno respiratorio de la alcalosis metabólica, ¿cuál sería? La hipoventilación alveolar, ¿no? Que es el mecanismo de compensación. Y también puede haber alguna alteración hemodinámica por disminución del potasio. Hemos dicho que la alcalemia de por sí disminuye el potasio y además puede tener hipopotasía, ¿no? El tratamiento, aporte de ácido clorhídrico o tratamiento de los mecanismos perpetuadores, que eso en realidad es lo que generalmente se hace. Las causas: depresión del volumen extracelular con pérdida de fluido, cloro, vómitos, uso de diuréticos, incremento primario de la actividad mineralocorticoides, produce también alcalemia. Y acá tenemos dos cositas que tenemos que tener, no tenemos que olvidarnos, digamos, ¿no? Todas las circunstancias en las cuales hay incremento del mineralocorticoides, ¿cómo se llaman esos síndromes? Bueno, puede ser una de las cosas fundamentales que por ahí nosotros no solemos tener presente, el hiperaldosteronismo primario. Desde el punto de vista clínico, ¿cuál es la manifestación que nosotros encontramos? Hipertensión arterial. Claro, es una de las causas de hipertensión arterial secundaria. Entonces, por ahí la pregunta en los exámenes: ¿cuál es la alteración ácido-básica del síndrome de Cohen? ¿De qué a los ángeles? Sí, es esto. Después, cuando hablamos de acidemia, ¿vieron qué fácil que es? ¿Sí? Hiperaldosteronismo primario o secundario. Hiperaldosteronismo secundario. ¿Qué entidad de las que dijimos, nombramos 3 o 4 veces, produce alcalosis metabólica? Entonces va a tener un hiperaldosteronismo secundario que de hecho, sea de paso, es una de las circunstancias clínicas que tienen manifestaciones con mecanismos fisiopatológicos por ahí que son medio raros. Por ejemplo, un síndrome ascítico edematoso. Eso ustedes conocen cuál es, ¿no es cierto? Que tiene hipertensión portal. El síndrome de hipertensión portal, ¿qué es lo que es habitual? O lo mismo que en los pacientes que tienen síndrome nefrótico. ¿Qué tienen? Edema. Y tienen edema. Y medimos la aldosterona y ¿cómo está? Elevada. ¿Por qué está elevada la aldosterona? Está con aumento del líquido corporal, con el líquido corporal total aumentado. ¿No está deshidratado? ¿O está deshidratado? No está deshidratado. Ahora, ¿cómo está la volemia de ese paciente? Disminuida. En las dos circunstancias está disminuida. Entonces, desde el punto de vista renal, más secreción de aldosterona, más reabsorción de sodio. Y va al líquido intersticial o al espacio intraperitoneal. Entonces, se da la circunstancia en la cual hay líquido corporal total aumentado con volemia disminuida. Entonces, genera estos mecanismos fisiológicos que por ahí a veces nos cuesta entender. No es lo mismo un paciente deshidratado con un paciente hipovolémico. Eso es lo que tenemos que tener idea. Ni un paciente normovolémico o hipervolémico. Tiene, en algunas circunstancias, casi siempre tiene poca relación
Y ustedes me van a decir, doctor, pero un paciente que está deshidratado, ¿puede tener hipovolemia? Claro que puede tener hipovolemia. En algún momento evolutivo va a tener hipovolemia. ¿Estoy siendo claro, verdad? Y ya les hablé de algunos trastornos. Entonces, incremento primario en la actividad mineralocorticoide y administración de álcali, bueno, en pacientes con insuficiencia renal. Los síntomas, bueno, calambre, mareo, ya vimos esto. Fíjate que, a ver qué. Bueno, vamos a ver qué nos separa con este casito. Paciente varón de 45 años de edad, fumador crónico, se presentó en la emergencia con vómitos. Fumador con vómitos recurrentes de 5 días de duración. Los resultados de los ácidos, el ácido base, análisis de gas en sangre arterial, pH 7,49. Tenemos una alcalemia. De entrada, el primer trastorno, una PCO2 de 55, un bicarbonato de 40 y una PO2 de 62 milímetros de mercurio. Bueno, siempre la hipoxemia está, si bien esto, ¿qué es lo que no define? Claro, pero esto sí define insuficiencia respiratoria, ¿no? Pero podemos decir que tiene una insuficiencia respiratoria tipo 2, ¿no? Bueno, sin hipoxemia, con hipercapnia, simplemente, ¿no? Ahora, sin hipoxemia, fíjense ustedes las cosas raras y por ahí a veces, por eso calculo que nos cuesta entender. ¿A qué llamamos hipoxemia nosotros? Basado en la saturación. No es lo mismo, para que tengan idea, hipoxemia es el concepto que define insuficiencia respiratoria. Porque un paciente de 40 años que tenga 70 de PO2 tiene hipoxemia. Porque la PO2 esperada es más de 90. ¿No define insuficiencia respiratoria? Claro que no define. Pero sí tiene hipoxemia. Estamos viendo que por ahí nosotros en la medicina hay cosas que no quedan totalmente claras. Porque yo le digo, ¿tiene hipoxemia? Y claro que tiene hipoxemia, aunque tenga 45 años, tiene 45, te puedo decir, ¿no? ¿Estoy siendo claro hasta acá? Bueno, entonces, la primera, ¿cuál es nuestra interpretación? Lo que conocemos del paciente, que posiblemente sea un EPOC y que tuvo vómito. Ya por el EPOC puede tener una hipercapnia, si es que lo tiene, ¿no? Entonces tiene una PCO2 elevada. pH 7,49. Es decir, ¿tiene una alcalemia o una acidemia? Tiene una alcalemia, ¿no? Tiene una alcalemia. ¿El componente respiratorio justifica ese valor de pH? No justifica, ¿no? Porque tendría que tener por debajo de 7,35. Entonces tiene una alcalosis. ¿El componente metabólico justifica ese valor de pH? Sí justifica el valor. Entonces tiene una alcalosis metabólica. Fíjense, un paciente que nosotros, por ahí por la patología, ¿y qué es lo que estuvo perdiendo mucho? Estuvo vomitando. Claro. Entonces, tiene una alcalosis metabólica. Y esta PCO2 es adecuada para este valor de PO2. Está en el límite, en la de 15. Claro, una está en el límite porque hasta 55 nosotros esperamos que tenga, digamos, desde el punto de vista de agudo. Y lo crónico también es en lo metabólico. Entonces, ¿qué es lo que tiene? El trastorno primario es una alcalosis, ¿no? Neuropatía crónica con alcalosis metabólica, parece. Vamos a mirar, ¿no? La elevación plasmática del bicarbonato e hipercapnia, la hipercapnia es la que nosotros esperamos, digamos, ¿no? La hipoxemia refleja la alteración de la respiración crónica. La PCO2 elevada puede reflejar tanto la compensación respiratoria de la alcalosis metabólica, ¿no? Como una neumonía subyacente, ¿no? Bueno, estos pacientes, para saber qué realmente tienen, es regular el A-A. De todas formas, el A-A de este paciente, ¿cómo estaba?
¿Cuánto tenía PO2? 68. ¿Y cuál era la presión alveolar de oxígeno? Nada menos de 30. De todas formas, fíjense, la amenaza ha aumentado. Entonces tiene el trastorno respiratorio crónico, ¿no? Fíjense que tiene 62 de PO2 y tenía 55, ¿se acuerdan ustedes? Que la presión del alveolar es alrededor de 140, 90 más o menos. Ya tenía 30 y algo de este paciente. Bueno, el tratamiento de la alcalosis metabólica se puede corregir, bueno, mediante la excreción del exceso de bicarbonato. Casos de alcalosis sal sensible, ¿no? Se tratan con la administración oral de cloruro de sodio, con agua, o intravenosa de cloruro de sodio, con agua, hay que mejorar el volumen, ¿no? El seguimiento se hace con la medición del pH urinario, suele estar por debajo de 5.5 antes del tratamiento. Bueno, sin embargo, cuando la restauración de volumen y de cloro se produce, permite una excreción del exceso de bicarbonato y el pH urinario aumenta. Es decir, siempre que tenemos una alcalosis metabólica, aumentar la cantidad de volumen, fundamentalmente la causa más frecuente de perpetuación de este trastorno es la hipovolemia. También las correcciones del potasio. Otro casito para tener idea, paciente de 53 años con diagnóstico de POC, medicado con furosemida, deltisona, ipratropio y salbutamol, es decir, está fluticasona, mononitrato de isosorbide, o sea que tiene, además es hipertenso y tiene cardiopatía isquémica, ingresa a la UTI por incremento de la disnea de clase 1 a clase 3 y ansioso. Clase funcional de la disnea con cambio y ansiedad. Eso, ya la ansiedad sola nos puede estar dando una idea de qué, de hipoxia, fundamentalmente. Examen físico, paciente ansioso, taquipnéico, no tolera el decúbito, taquicárdico, buena entrada bilaterales, rales en ambas bases pulmonares, predomina en la base izquierda. La gasometría tiene una PO2 de 54 milímetros de mercurio, una CO2 de 65, un pH 7,38 y un bicarbonato de 38. Siempre que el pH esté normal y nosotros tenemos una alteración del bicarbonato y de la PCO2, y la única alteración que puede llevar al pH normal son las alteraciones mixtas en forma cambiada, ¿no? Entonces, ¿qué alteración tiene este paciente? Tiene una alteración mixta, ¿no? Bueno, acá seguramente. Bueno, los trastornos ácido-básicos mixtos, bueno, a ver esto de acá. Consisten más de uno, los mixtos consisten más de uno de los trastornos primarios, ¿no? Entonces, supongamos que un paciente con un pH arterial bajo y por lo tanto tiene una acidemia. Si el bicarbonato está bajo, indica que tiene una acidosis metabólica. Y si la PCO2 o está normal o está elevada, tiene otra alteración, ya de eso habíamos hablado, ¿no? O sea, tiene una acidosis mixta. Ya habíamos hablado de este tema cuando comenzábamos a hablar de esto. Bueno, se consideran, si conocemos el grado de compensación renal o respiratoria, podemos diagnosticar los trastornos complejos. Ya habíamos hablado de cuánto tiene que cambiar el bicarbonato de acuerdo a la alteración respiratoria y cuándo tiene que cambiar la CO2 de acuerdo a la alteración metabólica, ¿no? Por ejemplo, tenemos un pacientito con una sobredosis de salicilato. Bueno, ahí está. Tiene un análisis de gases arteriales, el pH 7,45, el pH es normal. Tiene una PCO2 de 20, ¿es normal? No. ¿Justifica el trastorno ácido básico o la PCO2? No nos justifica. Esta PCO2 no justifica este pH, porque para este pH tiene una PCO2 de 40.
tiene más baja, tendría que tener más de 7,45 de pH, ¿no? Y el bicarbonato 12. Ahí nos complicó la vida. O sea que esto sería, ¿qué es esto? Bueno, una acidosis metabólica no justifica el valor del pH, ¿no? Tampoco si hubiera sido una compensación de una alcalosis respiratoria, no justifica ninguna de las dos cosas. Entonces, tiene un pH normal con dos trastornos que no justifican el valor del pH, ni las compensaciones. ¿No? ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno, entonces, para la evaluación de la situación de ácido base comienza con la medición del pH, 7,45 dijimos, ¿no? El valor del pH ligeramente elevado, 7,45, alcalosis. Esto puede deberse a una alcalosis metabólica, lo cual no tiene, porque tiene el bicarbonato bajo, o una PCO2 baja, dado bueno, que solo esta última, la última tiene levemente elevado, ¿no? Podría ser una alcalosis respiratoria aguda. ¿Se acuerdan? Puede ser, ¿recuerdan el valor? Y cuando hablamos de alcalosis respiratoria, está disminuido 20. Y acá tenemos que ver, si hubiera sido una alcalosis respiratoria aguda, ¿cuánto tiene que disminuir el bicarbonato? 1 o 2, como mucho 1 por cada 10 miliequivalentes litros que disminuye la PCO2. ¿Y cuánto disminuyó la PCO2? Disminuyó 20. De 40 a 20 tendría que bajar el bicarbonato 2 miliequivalentes. O sea, ¿cuánto tendría que tener el bicarbonato para que sea una alcalosis respiratoria? Y tendría que tener 19, 20, 21 como mucho. ¿Y qué tiene? 18. ¿Qué alteración primaria cursa con disminución del bicarbonato? La acidosis metabólica. Entonces, ¿cuál era el cuadro clínico? ¿Cómo comenzamos este paciente? Con una, a ver, sobredosis de salicilato. Entonces, de vuelta, entonces vemos que podría ser una alcalosis respiratoria aguda. Tercero, el bicarbonato disminuye 2 miliequivalentes litros, como mucho, por cada 10, ¿no? O sea que de 24 tiene que bajar a 20. Sin embargo, el paciente tiene 12, ¿no? Más bajo que lo esperado. Esas son las compensaciones que nosotros conocemos, lo que sugiere una combinación de alcalosis respiratoria con acidosis metabólica. ¿se acuerdan cuando hablaron en tóxico de intoxicación por salicilato? Esta es la primera etapa. ¿Se acuerdan? Mentira, no se acuerdan. Bueno, pero ya tienen idea, ¿no? La intoxicación por salicilato, la primera etapa de expresión clínica es este trastorno, un trastorno ácido-básico mixto. Tiene una alcalosis respiratoria porque el ácido estimula mucho el centro respiratorio. Entonces, hiperventila mucho más de lo que tiene. Entonces tiene la alteración ácido-básica de la intoxicación por salicilato. En la primera etapa es esta. Bueno, paciente, vamos a ver otro si quedó claro o no fui lo suficientemente claro. Bueno, paciente, vamos a ver un casito más. Paciente de 66 años, médico, fumador de los 16, con EPOC y diagnóstico de insuficiencia renal crónica moderada, insuficiencia respiratoria crónica moderada, hace 2 años, en tratamiento con furosemida, gases en sangre, análisis de gases arteriales, pH 740, PCO2 de 60, bicarbonato de 36. Bueno, de vuelta. 740 tiene un valor normal, ¿no? Justifica el valor del PCO2 de 740 y el valor del bicarbonato, y puede justificar, sería, y esto es lo que yo les decía, que esto es una acidemia o una alcalemia. No, es una uremia, ¿no? Pues tiene pH normal, pero tiene una alteración ácido-básica. Tiene una alteración ácido-básica. Con pH normal, y las alteraciones se denominan con el nombre de OSI, ¿se acuerdan?
sufijo de O, si tiene una alcalosis metabólica, si se quiere, o una acidosis respiratoria crónica, no sabemos qué es lo que tiene. Y si analizamos, vamos a mirar el valor de pH normal, bueno, en presencia de alteraciones de la PCO2 y los niveles plasmáticos de bicarbonato, sugiere un trastorno MIC. Es una combinación de acidosis respiratoria crónica y alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica seguramente por el tratamiento con furosemida, ¿no? El trastorno se observa con mayor frecuencia en pacientes con enfermedad pulmonar crónica severa con tratamiento con diurético. ¿Listo? Creo que acá terminamos. Bueno, esto es en todos los casos, para identificar la alteración ácido-básica, es decir, el valor del pH, ¿no? Indicar la conducta médica. Bueno, estos son otros casitos más, pero vamos a dejar acá. Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer para pasar este power a algún pen que tengan ustedes? Si hay lugar ahí, yo les paso y después se pasan. ¿No se puede subir a la plataforma, doctor? Bueno, voy a tratar de subir. Porque las computadoras están todas bloqueadas para que los juegos no se pasen. Ah, listo. Entonces están liquidados. Bueno, quedó. Bueno, pero ahora paramos, porque si ya se va, ¿sí? Falta todavía. Bueno, terminó este tema, ahora viene otro tema. Porque la semana que viene es Gaela, ¿sabían ustedes? No. El viernes. ¿El viernes? Ustedes ponen cara de Pokémon. Hay algunos que cambiaron la cara, aquella quedó roja, la otra quedó pálida. Bueno, no, tal vez sea la próxima, Mónica, la próxima. Entonces, esta que viene, ¿qué día podría? A mí me queda dar una hora de trastorno del agua, del sol. ¿Qué día le queda a ustedes libre como para dar eso? Viernes, bueno, sí. Y ahí terminamos. Porque ahora no me va a alcanzar el tiempo si quiero darlo. Bueno, ¿te falta eso nomás? ¿Sí? Sería esto. Fundamentalmente lo que quiero hablar de esto es cómo hacer la interpretación de cada uno de ellos, sobre todo fundamentalmente en los estados hiponatrémicos, que a ustedes les complica la vida los estados hiponatrémicos. ¿No? ¿Cómo? De vuelta vamos a caer en el síndrome hepatorrenal. No, el síndrome atípico de hematosis, hipertensión portal. O paciente que tiene el síndrome nefrótico, que tiene edema del miembro inferior. Tiene edema y tiene un sodio de 116. ¿Cómo se trata? Y con cloruro de sodio. ¿Por qué con cloruro de sodio? Fíjense, tiene una hiponatremia con agua corporal total aumentada. Y tal vez lo más probable es que tenga una osmolaridad plasmática normal. Entonces, ¿por qué le vamos a dar más sodio? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sacarle agua, ¿no? Y así, ¿cómo pensar fundamentalmente eso? Le voy a dar 3 o 4 tips académicos y teóricos y después varios casitos clínicos como para interpretar. Pero bueno, eso va a ser seguramente el viernes que viene. Estén alerta porque a lo mejor es otro día. Bueno, nos vemos.